Ok, estamos de regreso. Entonces, vamos a seguir con esto. Y ahora, lo que vamos a hacer es generar, digamos, otro concepto de entropía. Ya les había hablado algo de esto, pero ahora ya tienen idea de lo que hablo. Ya les había dicho, miren, el criterio de entropía, ¿de qué sirve? O sea, no nada más lo establecimos como argumento físico. Es un argumento físico muy bueno, pero Lax lo estableció y probó unicidad, ¿no? La solución entrópica, es decir, ustedes pueden proponer un montón de otras formas de la solución posiblemente, ¿no? Ya vimos que hay falta de unicidad, ¿sale? Todas que satisfagan Rankine-Hugoniot, pero puede haber una infinidad, ya vimos ejemplos. Pero Lax demostró que de todas ellas, la que satisface la condición de entropía es la única, ¿no? Y resulta que si ustedes se van a experimentos o la naturaleza y todo esto, y ven esta solución, ven la solución que tenemos, que esta de aquí, esta es la que aparece, es la que la naturaleza escoge, es la que vemos. Todas las demás son puramente, viven en la mente del matemático. Esta es la buena, esta es la que existe. ¿Okay? Pero alguien más dijo, bueno, ¿y qué tal que me invento otro criterio de entropía? Oleinik hizo eso. Oleinik, matemática por cierto, propuso otro criterio de entropía que tiene parecido con el de Lax definitivamente, ahorita vamos a ver, pero está enunciado de una manera un poco distinta. Te habla más bien de, es una relación entre la convexidad, es un poco más profundo que el de Lax. El de Lax es puramente geométrico y físico, y eso lo hace bastante importante. Pero Oleinik fue un poco más allá y dijo, ¿sabes qué? Es que el criterio de entropía de Lax tiene una relación entre la convexidad del flujo, ¿ok? Y las características. Lo establece y resulta que también hay unicidad de soluciones entrópicas que satisfacen el criterio de entropía de Oleinik. Hay otros, está el criterio de entropía de Liu, está el criterio de entropía de Lax-Oleinik, está el criterio de entropía de un montón de cosas, ¿no? El criterio de entropía viscoso, un montón. Resulta que cada vez que proponen su criterio de entropía, proponen su teorema de unicidad. Y cuando ustedes ven, si yo les hubiera definido el criterio de entropía, otro criterio de entropía, ¿no? Si les hubiera definido otro criterio de entropía y hubiéramos hecho las cuentas, nos sale esta misma solución. Esta es la solución entrópica. Eso es lo sorprendente, que cada criterio de entropía asegura la unicidad de su respectiva definición. Pero es la misma función. O sea el criterio de entropía de Lax, el de no sé quién, el de no sé quién, siempre encuentras la misma función. La única es la misma siempre. Entonces, está un problema abierto en leyes de conservación para varias dimensiones, para leyes de conservación en varias dimensiones. Ajá. Divergencia tensorial igual a 0. ¿Sí? En dimensiones escalares, la equivalencia está demostrada, la equivalencia de los criterios de entropía. Demostrar la equivalencia entre los criterios de entropía, es decir, demostrar que la solución con un criterio de entropía, la solución única es la misma que la solución única con el otro, que es la misma con el otro. Que aunque cuando vemos los casos y hacemos uno tras otro lo vemos, decimos, sí es la única,
Los tres dicen que la solución es la misma. Y no hay una prueba matemática, una demostración de que uno implique el otro y el otro el primero, ¿no? En varias dimensiones, en una sí hay, ¿sí? Esas pruebas, todo esto, la unicidad, son para temas más avanzados, es para un curso de puras leyes de conservación, ¿okay? Pero es un tema pesado, son, como se los dije hace tiempo, son ecuaciones formidables porque en parte las soluciones no viven en espacios de Sobolev, no son tan fáciles de entender como los espacios de Sobolev. En particular, las soluciones viven en espacios de funciones de variación acotada, por lo mismo que presentan discontinuidades. Hay un ejercicio que le presenté a mis alumnos, que prácticamente nadie hizo bien, que dice que en espacios de Sobolev, aunque tú puedas tener una curva donde no está definida la función porque vale medida 0, o una hipersuperficie donde vale medida 0, los valores por la izquierda y por la derecha de la función, si está en el espacio de Sobolev, deben ser el mismo en sentido de traza, ¿okay? Esto obviamente no lo satisface porque aquí por un lado toma un valor y por el otro otro. Entonces estas cosas no viven en espacio Sobolev, sí viven en espacio de funciones de variación acotada. Esos son otros espacios y es otro análisis, etc. ¿Vale? Por eso son formidables. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de otro criterio de entropía que es un poco más, yo diría que más teórico. Ajá. Nos habla más de la relación que hay entre el flujo de la ley de conservación y pues las características, ¿no? Y la solución, a fin de cuentas. ¿Cómo afecta el flujo la solución, yo diría? Y además, mucho cuidado, este criterio también aplica para ondas de rarefacción, ¿eh? Nada más acuérdense, mucho ojo, el criterio porque luego confunden eso en las tareas. El criterio de entropía de Lax se verifica para discontinuidades. Luego me ha pasado, tanto en licenciatura como en maestría, también he sido ayudante de mi tutor en la maestría, los alumnos quieren aplicarle el criterio de entropía de Lax a las ondas de rarefacción. ¿Se acuerdan a esas que van como abanico? Esas son continuas, acuérdense, ahí no hay discontinuidad, ahí no hay que verificar ningún criterio de entropía, ¿sí? Ahí no hay que verificar nada, ¿sale? De hecho, el f' de Uleft es igual a S, que es igual a f' de Wright, pero por trivialidad no hay S, no hay velocidad de discontinuidad porque no hay discontinuidad, o sea, como por vacuidad tienes el criterio de entropía, ¿no? Pero luego ellos proponen el choque y dices, pero no hay choque. Proponen el choque, verifican y no les da, porque les da igual que se sabe. Entonces hagan una plana, el criterio de entropía de Lax es para discontinuidades, ¿sí? Ok, entonces, anteriormente, esto lo hicimos ya hace un rato, se demostró que la ecuación phi de x de u igual a u menos u0 de x menos f' de u por t igual a 0, esto define implícitamente una solución clásica U del problema P. Ya saben cuál es el problema P, ¿sí? Y esto era para T suficientemente pequeño, ¿se acuerdan? Fue cuando vimos
existencia local y global para la ley de conservación. Bueno, entonces de acuerdo con teorema de función implícita, otra vez, función implícita de Rn en R, ya les he dicho que lo chequen en Courant, volumen 2, página 266. Ux es igual a menos, edición en español por cierto, phi x sobre phi u. Ajá, eso es lo que me dice el teorema de función implícita, y esto es U0', ¿sale? Sobre 1 más t por U0' por f bi'U. Ajá. O sea, deriva en esto respecto de x, esto es 0 y es menos U0, ¿ok? Evaluado en esto por la derivada de esto respecto de x, que es 1, por eso me quedo esto, ¿va? Y la de u, bueno, la calculan igual, ¿sí? Bien, si suponemos por un momento que f bi'U' es mayor o igual a delta, que es estrictamente positivo, y U0' es positiva, entonces Ux es menor o igual que U0' sobre t por U0' f bi'U de u. Ajá. Y esto es igual, estamos de acuerdo con esto, ¿no? ¿Qué estoy suponiendo aquí? F bi'U' mayor o igual que delta positiva, estoy diciendo que f es estrictamente convexa. Ajá. F es estrictamente convexa, es decir, va así, ¿no? Es estrictamente convexa, ¿sale? Ok, entonces esto es mayor o igual que siempre es mayor o igual que que t por U0' f bi'U', ¿no? ¿Está bien esto? Sí, sí, sí. Okay. ¿Es esto? Esto es de entrada, ¿no? O sea, 1 más t por U0' f bi'U de u siempre es mayor o igual que t por U0' f bi'U de u. Ok, eso es lo mismo, ¿sale? Ahora, esto es lo mismo que 1 entre f bi'U' por t, ¿no? ¿Sale? Pero como la f bi'U' la estoy suponiendo mayor o igual que delta, pues esto es igual a una constante entre t, ¿sí? De hecho, perdón, menor o igual que una constante entre t. La constante, pues siendo 1 entre delta, claro, ¿sí? Pero es una constante, ¿sí? Donde e es 1 entre delta, ¿sí? ¿Vale? Y de acuerdo con el teorema del valor medio, para cada x y a en R, a positivo, de positivo, podemos asegurar que u en x más a, t menos u en x, t, pues esto es igual a u en x más psi, t por a, ¿ok? Y esto es menor o igual que e sobre t por a, para alguna psi
entre 0A. ¿Sí? Y así, mayúscula, así, podemos establecer la siguiente desigualdad de entropía. ¿Sale? Que es U en X más A, T menos U en X, T sobre A es menor o igual que E entre T. A esto le ponemos, ¿sí? ¿Por qué le decimos desigualdad de entropía a esto? Le decimos desigualdad de entropía porque nos está diciendo que esta diferencia tiene un signo, o más bien tiene como una dirección. Ajá. Fíjense, si hubiera una discontinuidad entre XA y X, nos está diciendo que ese como salto que hay en la discontinuidad no puede exceder esto. Ajá. Pero no necesariamente estamos hablando de discontinuidades, ¿sí? Nada más nos está diciendo esta diferencia entre A, ¿okay? A positivo, esta diferencia entre A, o sea, por eso es que realmente el signo de A no pela, esta diferencia siempre es menor o igual que E entre T. Entonces hay como una dirección. Ajá, nos está hablando de que esta diferencia tiene como una dirección, jamás puede exceder E entre T, ¿sí? Jamás puede exceder entre T. ¿Sale? Entonces, por eso le decimos desigualdad de entropía. Y otra vez, ¿por qué entropía? Es que hay que entender de dónde viene la palabra entropía en física. La entropía es una cantidad que siempre crece, siempre lleva una dirección. Ajá. Ese es el chiste. Entonces esto nos está diciendo, lleva una dirección esta desigualdad, ¿sí? Lleva una dirección, ¿va? Entonces, y observemos que 1 no involucra derivadas de U y tiene sentido para soluciones débiles. ¿Por qué? Pues porque no tiene derivadas. De hecho, si saben algo de análisis numérico, esto es como una diferencia finita. A la gente que hace análisis numérico, de hecho, le interesa mucho esta condición de entropía porque es como una condición de entropía discretizada. Ajá. ¿A poco no? Es como una condición de entropía discretizada. Es una diferencia finita. ¿Ah? Entonces, esa la pueden meter en una computadora, la pueden programar de alguna manera, ¿sí? Ok. Entonces, observaciones. Observaciones. Si nosotros hacemos x2 igual a x más a y x igual a x1, entonces para x2 mayor que x1, 1 es equivalente a
es equivalente a U en x2, t menos e entre t x2 menor o igual que U entre x, t menos e entre t x1. ¿Están de acuerdo? Entonces nada más pasen para acá este. A es x2 menos x1. ¿Sí? Ok. Por eso podemos desglosar. ¿Sí? Esto es E. Y luego x más a x2 y esto es U en x1, ¿no? Pues sale ahí rapidísimo esta desigualdad. Ok. Esto significa, y es lo que les decía, esto significa que la función x a U de x, t menos e entre tx es decreciente. ¿Ya vieron? O sea, sí, esto nos está diciendo que había, como que intuitivamente dices, como que ahí hay una dirección, hay algo que tiene una dirección, es esta función. Ajá. Esto es lo que vendría a ser en este caso la entropía matemática. Esta función es decreciente, pero dices, oye, pero la entropía es creciente, la entropía física. Sí, usualmente, si ustedes estudian leyes de conservación van a ver que la entropía matemática siempre es menos la entropía física. Por ejemplo, la entropía para las ecuaciones de Navier-Stokes compresibles es menos ρ por S. S es la entropía física por unidad de masa, por unidad de volumen. Cuando la multiplican por ρ, pues esto es la entropía por unidad de volumen con el menos, ¿no? ¿Sale? Entonces sí, siempre la entropía matemática como que difiere en un signo. ¿Sale? Pero efectivamente, esto nos dice hay algo que tiene un signo, hay algo, un crecimiento con una dirección, más bien. ¿Sí? Bien, entonces esto es decreciente. Bueno, entonces ahora supongamos una discontinuidad sigma. Ajá. Si x pertenece a sigma, ¿ok? Y es tal que x es mayor que x1 y menor que x2, y dejamos que x1 y x2 converjan a x, obtenemos que U right de x, t es menor que U left en x, t. ¿Sale? Aquí, ¿sí? x2 y x1 tienen a x. Entonces cuando toman límite, este se me va con este. ¿Sí? X es menor que x2. ¿Sí? Entonces esto es U right y este es por lo tanto un left. Nada más estoy tomando límites aquí. ¿Sí? Ok, esto es por lo tanto el límite cuando y tiende a x por la derecha de U de y, y esto es igual a el límite cuando y tiende a x por la izquierda de U de y. Ajá. ¿Sale? Acuérdense que estamos en una discontinuidad. Por eso el menor es estricto. ¿Sí? Ok, ¿qué significa esto? O sea, fíjense, esto lo estoy deduciendo todo de 1. Como estamos suponiendo
que Fb' es mayor o igual a delta, que es estrictamente positiva, y escribimos S como F de U left menos F de U right sobre U left menos U right, y esto es F' de eta para alguna eta mayor que U right y menor que U left. ¿Sí? Así es. ¿Sale? Esto es por tener el valor medio. Entonces obtenemos que S es mayor que F' de U right y menor que F' de U left. Porque F' es creciente, ¿sí o no? ¿Ok? F' es creciente. Por lo tanto, si tenemos una discontinuidad y si se satisface 1 y F es estrictamente convexa, entonces se satisface la condición de entropía de Lax. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? ¿Esto qué nos está diciendo? En particular aquí tengo dos cosas. Uno, la condición de entropía que yo propuse hace un momento es mucho más general que la de Lax, porque pues no necesariamente es para discontinuidades. Ajá, eso es uno. Dos, implica la condición de entropía de Lax cuando F es estrictamente convexo. Ajá. No puedo decir, ¿y qué pasa en el caso cóncavo, estrictamente cóncavo? También la implica. Las cuentas son las mismas, nada más que se van a invertir ahí sus desigualdades, como que se van a invertir dos desigualdades en ese caso. ¿Ah? La entropía inicial y luego esta de acá. Entonces por eso eventualmente al invertirse de las dos, como que menos con menos se anula y queda la condición de entropía de Lax. Háganlo de tarea. ¿Sí? Y alguien me podría decir, Felipe, ¿qué pasa en el caso en el que el flujo tiene regiones estrictamente convexas y estrictamente cóncavas? Ese caso es muy complicado de estudiarse, muy pesado de estudiarse. Obviamente hay como una interacción entre los dos criterios de entropía, es decir, entre las... Sí, o sea, hay que interactuar el criterio de entropía de 1 que puse con los dos signos que toman, ¿no? Para saber cómo proponer la solución. Ahorita van a ver por qué. O bueno, más bien la otra lección. Pero la interacción de concavidades es complicada de tratar. Ni siquiera no la van a encontrar en Salsa, no la van a encontrar en libros básicos. Ni en el John, que es de posgrado. Es un caso, pues yo diría, solamente en libros de investigación realmente lo pueden encontrar. ¿Sí? Entonces, la condición de entropía 1, la desigualdad 1, implica Lax. Pero fíjense, ¿qué es lo otro que concluimos? ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Si ustedes tienen un flujo estrictamente convexo y tienen esto, entonces se satisface el criterio de entropía de Lax. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Sale?
¿Cómo ven? ¿Ah? Entonces, y fíjense, esto es muy general porque yo aquí tomé la eta, es mayor que UR y menor que ULEFT. Es algún valor entre esos. Obviamente, pues esto contiene el caso de la discontinuidad, ¿no? ¿Sale? Pues esto es para un punto en la discontinuidad, obviamente. ¿Sí? Obtenemos de Oleinik el criterio de entropía de Lax. Y vemos que esta desigualdad implica el criterio de entropía de Lax inmediatamente cuando el flujo es estrictamente convexo. Entonces, prácticamente lo único que ustedes tienen que verificar a la hora de hacer la tarea, de hacer los ejercicios, es que su flujo sea estrictamente convexo y que se satisfaga esto. Inmediatamente van a tener Lax. Ya estuvo. ¿Sale? Inmediatamente. Entonces, bueno, qué bueno, ¿no? Porque luego, pues igual, no sé, se les puede ir quién es F', mucho se le va, ¿no? Entonces es más fácil nada más. Inmediatamente tienes estos, inmediatamente ya sabes si se verifica, ¿no? La condición de entropía. No hay que sustituir en el flujo, no, nada más ven quiénes son los valores que los van a tener y ya estuvo. ¿Va? Entonces, por esto, uno tiene un nombre y es el criterio de entropía de Oleinik. ¿Va? Definición 4. Definición 4. Este es el criterio de entropía de Oleinik. ¿Sale? Si F es estrictamente convexa, es decir, F' es mayor o igual a delta, que es positiva, a fuerzas tiene que ser mayor o igual a delta. ¿Sí? Estrictamente convexo no es que sea positiva siempre, no, es que está uniformemente acotada inferiormente. Se dice que